Bueno, les doy la bienvenida a todos a este tercer congreso sobre el hambre y la miseria en las Américas, este año organizado por Colombia, pero realizado a través de plataformas virtuales por motivo de la pandemia de coronavirus. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio titulado Miseria y pobreza por COVID y confinamiento, y para ello hablaremos con la doctora Matilde Menéndez, sanitarista y médica psiquiatra, diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Ella fue secretaria de Salud de la Nación en Argentina, fue presidenta del directorio de PAMI, que es el Programa de Atención Médico Integral de Argentina, una obra social de jubilados y pensionados controlada por el gobierno, entre el año 1991 y 1994. Fue también gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y actualmente es docente de posgrado en gestión de sistemas de salud de la Universidad de Morón y presidenta de la Fundación Argentina de la Salud. Te doy la bienvenida, Matilde. Gracias. Gracias, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quería escucharte un poco tu punto de vista sobre esta problemática tan actual que está atravesando nuestro país en particular. Y el mundo, en el marco de una pandemia de nivel mundial, ¿cuál es la situación de la Argentina y de qué manera esto ha influido en un incremento de la miseria y de la indigencia, o sea, de la pobreza y de la indigencia en la Argentina? En primer lugar, ¿cuál es la situación sanitaria actual? El dato de hoy, 29 de noviembre, es que tenemos 38.500 muertos en total, que implica una cantidad muy importante de muertos por millón. Para tomar un solo ejemplo, es más que lo que tiene Brasil. Luego de un confinamiento, lo que se dio a llamar aislamiento social preventivo y obligatorio, que se ha prolongado desde el 20 de marzo hasta el 9 de noviembre. En este momento solamente está vigente en 2 ciudades de la Patagonia Argentina, con observaciones en 2 ciudades, digamos, de la Mesopotamia Argentina, y el resto del país está todavía hasta el 20 de diciembre en un distanciamiento social obligatorio y preventivo. Esto significa que el confinamiento, que fue inicialmente absoluto y total y prolongado durante tanto tiempo, no ha tenido el efecto sanitario que se esperaba, sobre todo desde el punto de vista del fallecimiento. Una de las cuestiones que se plantea a la Secretaría General de Naciones Unidas frente a esta situación es controlar, como primera medida, cómo controlar de alguna manera la circulación viral, que siga propagándose el virus. Cosa que, ¿qué es lo que ocurrió en la Argentina? Con un confinamiento tan largo que ya vamos a ver cuáles han sido los efectos sobre la miseria y la indigencia, y particularmente sobre cuáles sectores ha sido más grave, no solamente desde el punto estrictamente de la salud considerada como una cuestión física, sino de la salud considerada en su integralidad con sus componentes de bienestar social, de bienestar mental, no solo de bienestar físico y ausencia de enfermedad. ¿Cuáles han sido esas repercusiones? ¿Y cuáles son las cuestiones que se podrían hacer para reconstruir mejor? ¿No? ¿Qué es lo que se puede hacer para reconstruir mejor? Bien, bien, muy bien. La forma y la prolongación de la cuarentena que llevó al confinamiento, muy estricto al comienzo, y en general con indicaciones muy estrictas que luego paulatinamente no se cumplieron todas, estuvo derivado de una situación inicial de negar la posibilidad de la invasión del virus en la Argentina y de no controlar las fronteras argentinas inicialmente, en un momento en donde grandes contingentes volvían de vacaciones desde varios lugares que ya había infección viral.
Las fronteras nunca se terminaron de cerrar en la Argentina, las fronteras con los otros países, aunque se cerraron algunas fronteras interprovinciales, y esto llevó a una propagación del virus, particularmente porque se centró absolutamente toda la política, no solamente en algo exclusivamente biológico en el virus, sino en la cuestión de las terapias intensivas y del temor a que no alcanzaran los respiradores. De todas maneras, aparentemente no hubo carencia de respiradores. Acá se generó el pánico respecto de que pudiera haber que elegir a quién colocarle o no el respirador o sacar un respirador para ponérselo a otros. Se centró absolutamente en eso. De todas maneras, tenemos una tasa muy alta de fallecimiento y hemos tenido una tasa muy alta de ocupación de las terapias intensivas. Pero, digamos, el eje fundamental ha sido que no hemos tenido que elegir la cuestión, por supuesto, trágica de los respiradores. Claro. De todas maneras, ha habido una cuestión innegable del primer impacto necesario hasta que hubiera más camas, más terapias intensivas, evidentemente más respiradores, pero eso ha sido absolutamente insuficiente frente a una política inadecuada de prevención de la circulación viral. La provincia más importante y populosa de la Argentina recién hoy ha comunicado que van a testear a los contactos estrechos de los que tienen comprobado el COVID-19. Recién hoy, después de 8 meses y medio de cuarentena, cuando se detecta una persona porque tiene por lo menos 2 síntomas, se lo testea, da COVID-19 y hasta ahora nada más. A partir de ahora se va a testear a los convivientes para ver si son positivos o no, y luego se va a testear a los contactos de esos positivos y lógicamente hay que aislarlos. En la política de aislamiento, una cosa es decir hay que aislarse y otra cosa es si las viviendas van a contar con posibilidades de aislamiento y si no, es una función, digamos, gubernamental, es una función estatal, resolver a dónde se van a aislar para evitar la propagación viral. ¿Cuántos son los test positivos, etcétera, en la Argentina? Es absolutamente difícil comunicarlo, incluso a nivel mundial hemos sido eliminados, la Argentina, por la falta de confiabilidad respecto de cuántos son realmente los testeos que se hacen. Realmente sin testeos no podemos saber cuáles son las infecciones reales. Lo que sí podemos comprobar es que cuando se testea, la positividad es elevadísima. Quiere decir que estamos testeando a los sintomáticos y no estamos testeando a los asintomáticos. Por lo cual, el grado de contagiosidad y de preocupación sanitaria es muy grande, sobre todo temiendo que pudiera ocurrir, como en otros países, que tengamos una ola futura después de las vacaciones en la Argentina, que además ya no tenemos un aislamiento, sino un distanciamiento, que lógicamente es difícil de cumplir en los lugares de vacaciones. Claro. ¿Cómo ha influido? Sí. No, podríamos decir de alguna forma que donde estuvo el error, digamos, en la política sanitaria fue en no avanzar con el testeo de los asintomáticos, digamos, que fueron los que, en definitiva, no le permitieron al gobierno tener control sobre la dispersión del virus. El déficit en los testeos de los asintomáticos, en muchos casos tampoco se testeaban los sintomáticos, porque si ya tenían los síntomas los daban porque bueno, es COVID-19, pero ahí no se trata solo del testeo, que es muy importante, sino cómo se realiza el aislamiento. Ahora, en la medida que no se testea al grupo familiar, efectivamente me consta que hay grupos familiares que se autoaíslan a partir de que tienen un familiar COVID-19, además que tienen posibilidad, si son negativos los familiares, de tenerlo en aislamiento
al paciente en su propio domicilio, pero eso es relativamente minoritario. Y ni hablar en los barrios vulnerables, en los barrios populares, o inclusive en las grandes ciudades como Buenos Aires, donde lo que nosotros llamamos departamentos no tienen suficiente espacio ni suficiente cantidad, por ejemplo, de baños como para que el paciente COVID positivo esté realmente aislado. Hay gente muy responsable que en esos casos no sale, pero hay otros que bueno, si nadie les dice que no salgan, salen y siguen irradiando. Eso por un lado. Y por otro lado, no se puede desconocer que sobre todo en los sectores más vulnerables y con más dificultades de trabajo, la gente, bueno, ha salido a hacer algunos trabajos informales o a hacer cuestiones de intercambio por una necesidad imperiosa de poder sobrevivir. Ahora vamos a ver cómo crecieron las tasas de pobreza y de indigencia y realmente ha sido una cosa muy grave haber paralizado durante tanto tiempo el país. Esta es mi opinión, que no tiene por qué ser coincidente. Creo que muchos opinamos esto en la Argentina, pero bueno, hay otros y de hecho el Estado Nacional ha impulsado esta política que por supuesto no siempre ha sido seguida por las provincias. Sí, inicialmente hubo un acuerdo total, pero a partir que se pasaron los primeros 40 días, bueno, esto empezó a ser insostenible y sobre todo en los sectores más vulnerables. El gobierno nacional hizo una serie de transferencias a los sectores más vulnerables, la asignación universal por hijo, la asignación universal a la mujer embarazada e incluso refuerzos en ese sentido, inicialmente un bono para los jubilados, una asignación de emergencia para determinados sectores, pero han sido insuficientes, claramente insuficientes, y también claramente no abarcaron a todos quienes estaban necesitados. Y naturalmente, ahora les voy a decir algunos números, la caída del empleo, el cierre de empresas, el cierre de comercios, una parálisis prácticamente total fue muy importante. La otra cuestión que no estuvo claramente conducida fue la cuestión de ciudadanos de provincias de naciones limítrofes que han concurrido a la Argentina. En algunos casos no se les ha permitido entrar, en otros casos sí. Bueno, y lógicamente venían enfermos y eso tuvo también un impacto en la Argentina. Y la otra cuestión es qué hacer con los sectores esenciales, por ejemplo, que trasladaban alimentos u otras cuestiones esenciales, atravesando todo el país y no testear, por ejemplo, a los choferes, etc. Entonces hubo primero en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y luego se difundió en el resto del país. El impacto sobre la indigencia y sobre la pobreza. Las cifras más graves, que fueron las más graves por lo menos desde el año 2016, se registraron en el segundo trimestre, donde la indigencia cayeron en la indigencia el 13,5% de los habitantes de la Argentina y en la pobreza el 47,2%. Esto significó, respecto de la misma época del 2019, un incremento del 79% en la indigencia y del 32% en la pobreza. Por otra parte, no solamente aumentaron en esta proporción las tasas de la indigencia y de la pobreza, sino también hubo un aumento importante en la desigualdad, es decir, en la distribución del ingreso. Si uno contempla
digamos, el 10% de los más ricos y el 10% de los más pobres. Hubo un distanciamiento, un aumento del distanciamiento entre 20 y 25 veces en los últimos 12 meses en la Argentina, de los cuales 9 son, ya casi 11 de este gobierno, y el resto. El 10% más rico tenía al segundo trimestre el 33,5% del total, de la torta, digamos, y el 10% más pobre el 1,3%. O sea, hubo un aumento importante de la desigualdad. Hubo descenso el descenso, la caída económica está evaluada aproximadamente en el 10%, en el mes de octubre ha sido el 6,9%, pero hay una evaluación global de una caída no menor al 10% del Producto Bruto Interno. La tasa de empleo del 42,2% al 33,4%. Bueno, la tasa de actividad descendió también. Y respecto de, bueno, ya lo he planteado, respecto de lo que se trata del 13,6%, segundo trimestre, 13,6% de indigencia y 47,2% de pobreza. Hubo un impacto de los programas que se hicieron, sobre todo para, de alguna manera, paliar en el sector de mayor vulnerabilidad de los barrios carenciados, ¿no? Y haciendo hincapié de las mujeres con hijos de hasta 6 años, privilegiando, digamos, a sectores vulnerables y enfocando, considerando el número de hijos. Claro. Hubo una tarjeta alimentar, pero ahora vamos a ver el impacto en lo nutricional, qué es lo que pasó específicamente con eso, que es un elemento fundamental de la salud. Exactamente. Digo esto porque en la Argentina hubo una polémica realmente muy aguda respecto de si privilegiar la salud o privilegiar la economía. En ese sentido, en ese sentido, por un lado, es considerada la salud solamente como la ausencia de enfermedad, porque todos los otros componentes, si uno no tiene trabajo, es difícil que esté muy sano, porque el impacto que tiene no tener trabajo, no saber si se va a poder comer hasta fin de mes, es un impacto sanitario brutal y tiene que ver específicamente con lo económico. Es imposible antagonizar entre una cosa y la otra. Es necesario ver cómo se puede armonizar y ser extremadamente cuidadoso en lo económico, porque termina afectando, ahora después me voy a referir mucho más en particular a eso, no solamente a la salud física, sino a la salud mental. Vamos a ver una cosa que me interesa mucho acá, es cómo esto ha impactado en la población más vulnerable de los niños, hasta 17 años. En los de 0 a 17, la indigencia, en lugar de 13,7%, ha sido del 20%. Y la pobreza, en lugar del 47,2%, ha sido del 65,4%. Quiere decir, en los niños y los adolescentes hasta los 17 años, 6,5 cada 10 pobres y 2 de cada 10 indigentes. ¿Qué quiere decir indigente? Indigente quiere decir que no tienen lo mínimo de nutrientes y de calorías que se corresponden para poder sobrevivir. Esto significa que de esos niños indigentes, y yo diría que de algunos de las familias pobres, no comen o comen muy poco. Desde luego que aún en los que han recibido el refuerzo de una tarjeta que se llama alimentar
que les provee una suma de dinero, también de acuerdo al número de hijos, incluso aunque tenían ya otra transferencia directa llamada asignación universal por hijo, la calidad de los alimentos que pudieran consumir para no tener hambre no es la que se corresponde con las necesidades alimentarias, tanto desde el punto de vista de la desnutrición como desde el punto de vista del sobrepeso y la obesidad, de los dos extremos. Claro. Y cuando uno observa en algunos comedores populares que se han extendido para evitar el hambre, cuando uno ve lo que ingieren, realmente es absolutamente insuficiente para el crecimiento de un niño y para la alimentación de la mujer embarazada. Absolutamente insuficiente. Pero hay algunos hogares que pasan hambre. En general hay, y sobre todo en los barrios más humildes, hay una gran solidaridad social. Además de haber grupos sociales organizados, hay una solidaridad espontánea que trata de paliar una situación de esta gravedad. Porque tenemos que pensar que la mitad de los argentinos son pobres, pero casi 7 de cada 10 niños son pobres. Y que 13,5% realmente son indigentes, que es muy grave, y 2 de cada 10 niños son indigentes. Y esto es una consecuencia de la pandemia y de la cuarentena prolongada y de la parálisis que ha ocurrido, porque ya incluso dentro del primero y segundo trimestre las diferencias son abismales. Claro, doctora, entonces podríamos, más o menos yo escuchando lo que usted dice, llego a una conclusión de que hubo una suerte de enfoque muy concentrado en lo viral, ¿no? Que dejó un poco de lado quizás un abordaje sanitario que, como explicaba usted, tiene que ver, por ejemplo, con el reforzamiento del sistema inmune, con la alimentación, y además esa consecuencia secundaria, digamos, del confinamiento tan prolongado, de alguna forma conspira contra el aislamiento mismo, porque si han aumentado exponencialmente los niveles de pobreza e indigencia en el país, la gente se ve obligada a salir a trabajar, a moverse, a circular, aunque sea de una forma informal. Y eso realmente conspira contra la idea de una cuarentena o de un aislamiento para evitar la propagación del virus, ¿no? Lo que ha ocurrido es que, por un lado, la gente ha salido desesperadamente a tratar de trabajar en la informalidad. Pero la parálisis económica y también el hecho de que hasta las profesiones independientes, contadores, abogados, médicos, cuentapropistas en blanco o informales, los comercios, salvo los que no vendían alimentos, se encontraron totalmente paralizados. Y al no poder trasladarse, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, en épocas normales alrededor de 3,5 millones de personas de lo que es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires viene a trabajar, trabajos formales e informales. Pero claro, al estar todo clausurado y todo el mundo confinado y todo el mundo con un miedo espantoso, asustado, no había manera de conseguir trabajo. Por eso incluso no salían a buscar trabajo, porque no tenían ninguna manera de salir a buscar trabajo. Claro. Y además, conglomerados muy importantes que trabajan habitualmente en la ciudad de Buenos Aires, y con trabajos formales e informales, o incluso trabajos por cuenta propia, trabajos profesionales que durante muchos meses se vieron absolutamente impedidos de trabajar. Y esto se prolongó por una cantidad enorme de tiempo, con un agregado que fue la incertidumbre, porque cada 2 o 3 semanas se anunciaba que esto iba a terminar y luego se volvía a anunciar que esto iba a seguir. Con lo cual
hubo dos componentes muy graves para la salud física y mental, que es la miseria y la incertidumbre. Porque Claro. acá hubo un gran sanitarista argentino, Ramón Carrillo, que planteaba que en la época microbiológica, ¿no? Que frente a la miseria y a la incertidumbre social, las bacterias como causa de enfermedad eran muy pocas causas. Sí, sí. Porque ese tema de la incertidumbre social es realmente paralizante, pero además es enfermante también, ¿no? Por el no saber cómo va a seguir ni cuándo se va a terminar, porque se fueron enunciando metas que no se pudieron cumplir. Y también, bueno, esta transmisión viral cada vez más difusa y que ha generado los fallecimientos y las internaciones. Y otro componente muy importante que ha sido el descuido de todas las otras patologías. En algunos países como el Reino Unido y Gran Bretaña miden lo que llaman algo así como las sobremuertes, que es, bueno, de las patologías cardiovasculares, cerebrovasculares, oncológicas. Si comparando los meses de este año con los del año anterior, por ejemplo, ha habido o no un incremento. Y comprueban incrementos por varias razones. Acá, por ejemplo, en la Argentina hubo un momento que se suspendieron todas las cirugías programadas. Claro, por temor, digamos, para que estuviera todo dispuesto para las complicaciones del COVID. Y además la gente ha tenido y tiene mucho temor de ir a los lugares vinculados a la salud por miedo a contagiarse. Entonces, bueno, no consulta cuando corresponde porque tiene miedo y algunas cosas se complican y algunas otras se complican muy severamente. Y por otra parte, no hay ningún seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. La Organización Panamericana de la Salud hace varios meses y también en Europa que se habla insistentemente de la necesidad de controlar a los diabéticos, a los hipertensos, a los pacientes oncológicos o con enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, porque la gente abandona los tratamientos, porque está asustada, porque tiene miedo, porque no tiene acceso, por muchos motivos, pero eso también es un agregado muy importante. Y otra cuestión muy importante que ha tenido, creo yo, fuertes repercusiones en la Argentina, aunque al comienzo había una comunicación sobre esto y ahora no hay, y que ha ocurrido en Europa y creo que en alguna medida se está repitiendo, que es la situación que ocurre en los que en la Argentina se llaman geriátricos y en otros lugares del mundo se llaman residencias de larga estadía, que es donde están internadas personas mayores, personas grandes por distintos motivos. También hay lugares de internación geriátrica y psiquiátrica simultáneamente, y no hay información sobre si en lugares con internación de pacientes con discapacidades o con cuestiones mentales, cómo se ha manejado esto. Pero sí, claramente ha habido una alta mortalidad en las instituciones geriátricas y se demoró mucho tiempo en empezar a controlar. Lo único que había que controlar, que son las personas que entran y salen, porque los familiares no se les permitía acercarse. Con lo cual, la gente está aislada, no hace falta hacerle el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque al menos los familiares estaba aislada, pero no estaba aislada del personal, que es muy poca gente, pero que entra y sale todos los días. Y esos debían ser testeados sistemáticamente y pasó mucho tiempo sin que se testearan sistemáticamente. De manera que eso configuró una situación compleja, muy compleja y grave, que luego empezó en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores,
y se fue extendiendo con distinta magnitud al interior del país, con algunas provincias que no habían logrado mejorar absolutamente su capacidad de control y de tratamiento, ¿no? Y de tratamiento de todo esto. Sí. Ahora, respecto, primero que no sé cuántos minutos llevamos, si me lo puede decir. Llevamos media hora, tenemos para casi 10 minutos más. Entonces tenemos poquísimo más. Bueno, a ver, las consecuencias económicas, las consecuencias sanitarias y cuáles han sido las consecuencias mentales. Y particularmente me quiero referir que del 20 al 27 de noviembre fue la Semana de los Derechos del Niño, y la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una entidad muy prestigiosa que se ocupa de los niños, quiso hacer una encuesta para ver cuál era la repercusión emocional y mental sobre los niños. Y realmente ha sido impresionante, porque alrededor del 90% de los niños encuestados en todo el país sufrieron distintos tipos de problemas. La encuesta fue entre los 6 y los 18 años. Todos tuvieron, 60% tuvo miedo. Un 70% estuvo muy triste. Un 90% extrañó todo. Y sobre todo los adolescentes consideraron muy vulnerados sus derechos. ¿Y por qué? Y la Sociedad Argentina de Pediatría también dictaminó que los más vulnerados en sus derechos han sido los niños. Estos niños de la encuesta evidentemente no han sido los niños indigentes, seguro no han sido los niños indigentes. Los niños indigentes y muy pobres, naturalmente, han sufrido, sobre todo al empobrecimiento paulatino y la falta de todo tipo de rutina, porque los padres no salen a trabajar y ellos no han podido ir a la escuela, ni han podido ir a los jardines maternales, que se cerraron todos, y se cerraron todas las escuelas públicas y privadas, se quedaron sin un lugar fundamental, donde desde ir a comer, ir a socializar, ir a hacer deporte, ir a sentirse contenidos, esto ha sido de una afectación enorme. Pero aún en los niños que han estado en otras condiciones sociales, sanitarias y económicas, ha habido una afectación muy importante. ¿Por qué los adolescentes que se pueden expresar y la Sociedad Argentina de Pediatría ha dictaminado que han sido los más vulnerados en sus derechos humanos, dicho así textualmente? Porque no han tenido ninguna libertad. Porque algunas personas que decían, respetar el confinamiento, salían a pasear el perro. Y salían a pasear el perro y no pasaba nada. Pero si una madre salía con 2 niños de la mano a la plaza, era imposible porque las plazas estaban cerradas. O si tenía que salir, entonces los niños y los adolescentes decían, bueno, nosotros somos los más vulnerados de todos porque no tenemos ninguna libertad, porque a nosotros nos dejan salir, nos dejan ir a la escuela, nos dejan ir al club, nos dejan ver a los amigos. Y esto ha sido un motivo de mucha ansiedad, mucho enojo, bronca, como diríamos en Buenos Aires, insomnio, una caída de la autoestima, importante en algunos casos, como que era porque no sirvo. La mitad de los niños argentinos estuvieron conectados con la escolaridad a través, digamos, de los medios digitales, etc. Pero solo la mitad. Esa mitad, de todas maneras, necesitó tener suficiente número de computadoras, tener conectividad y tener padres que los ayuden. Y no en todos los casos fue fácil, y sobre todo que quedó una mitad que no tuvo ninguna posibilidad. Hay por lo menos 1,5 millones de niños y adolescentes que perdieron todo contacto con la escuela, y eso tiene consecuencias futuras muy importantes. Y todavía no está muy en claro. Acá en la ciudad de Buenos Aires empezaron con alguna cosa y ya se termina el año, o sea, muy poca, fueron muy pocos días,
pero ha sido también una afectación muy importante y hacia el futuro. El otro sector muy vulnerado han sido los jubilados y pensionados, porque han sufrido la situación en los geriátricos de mucha gravedad. Hay una gran cantidad de población. La ciudad de Buenos Aires es una de las poblaciones más envejecidas, si no la más envejecida de Latinoamérica, con una gran cantidad de varones y sobre todo de mujeres que viven solas, autoválidas, pero que han sufrido deterioros y una serie de consecuencias mentales después de 6, 7 meses de aislamiento, con consecuencias muy severas, realmente muy severas. Y además se han visto perjudicadas en la situación económica por el alto precio de los alimentos y por la caída del haber jubilatorio en términos reales. Sí. De manera y también porque han sufrido mucho déficit en la atención de patologías no COVID, pero que son mucho más frecuentes a partir de determinada edad, obviamente, y por ende requerimientos permanentes, normales, habituales, con muchas dificultades para ser atendidos. Otra cuestión particular ha sido en especial para las mujeres, que han tenido que trabajar a distancia en sus trabajos habituales a distancia, y también hacerse cargo de los niños que no van a la escuela, porque la vida está bastante organizada para los niños y para los adultos, particularmente para las mujeres, en que los niños muchas horas por día están contenidos entre la escuela y alguna actividad deportiva, que son los horarios en que las mujeres trabajan. Pero esto no ha resultado así. Ha habido también un gran impacto emocional en los abuelos y en los nietos y en las configuraciones familiares por el aislamiento de la gente grande, porque las abuelas particularmente, también los abuelos, pero más las abuelas, tenemos una serie de tareas vinculadas a los nietos, llevarlos, traerlos a las casas de los abuelos. Y esto ha significado, también esto los niños y hasta los adolescentes de 18 años lo han marcado, la carencia de abuelos como realmente una cosa grave, prolongada por tantos meses. Claro. Y también una sobrecarga para las madres, también para los padres, pero ha sido más habitual que el varón se encierre, si pudo, se encierre y tiene que trabajar y tiene que cumplir, y la mujer que también trabaja, tiene que trabajar y tiene que cumplir, pero tiene todos los temas domésticos y de los niños, y ha habido también un importante aumento de la violencia sobre la mujer y de la violencia sobre los niños, definida por el confinamiento, por el encierro y por las... Bueno, claro. O sea, una cosa es encerrarse 15 días y otra cosa son 9 meses. Es una situación de alto nivel de anormalidad que no es menor. Ahora, si a mí me preguntaran qué cosas positivas se pueden hacer y se pueden resaltar, bien. Un fortalecimiento, bueno, ha habido realmente fortalecimiento de los comedores, muchos voluntarios, de las iglesias y en general de la solidaridad comunitaria. Me parece que hay que, bueno, volver a la escolaridad me parece que es lo principal. No hay manera de no volver a la escolaridad porque ya las consecuencias serían gravísimas. Fomentar fuentes de trabajo, porque lo que se necesita ha habido una pérdida de 4 millones de empleos aproximadamente en la Argentina. Hay un 40% de informalidad, pero eso se perdió, no porque la gente no esté dispuesta a salir, sino porque no había quien contratara, porque también falta de recursos por el empobrecimiento importante de la clase media de la Argentina. Y finalmente, en todo el tema de la indigencia, de la pobreza, de la mala calidad de la alimentación, creo que es muy importante saber, sobre todo cuando uno piensa en que va a haber profundas modificaciones en el trabajo
una cantidad de cuestiones digitalizadas, que lo más importante es cuidar a la mujer embarazada y a los niños en los 2 primeros años de vida. Acá en la Argentina, en una provincia, hay un programa extraordinario en la provincia de San Juan que se llama Los Primeros 1000 Días, y que es un cuidado personalizado de la mujer embarazada y de los niños hasta los 2 años de vida. No es dinero solo, no es dinero, es seguirla desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del parto, de la lactancia materna, de darle los alimentos necesarios y de conectarse permanentemente en el seguimiento de la mamá y del niño. Porque si no, con niños desnutridos, con niños de bajo peso al nacer, no hay destino. Y con mujeres mal atendidas durante el embarazo tampoco. La principal causa de mortalidad materna en la Argentina, dicho por la Sociedad Argentina de Cardiología, es la falta de tomarle la presión a las mujeres, o sea, la hipertensión durante el embarazo. Cosas muy simples y muy sencillas, pero que deben ser garantizadas. Bien. Se ha anunciado un programa en ese sentido, pero el que realmente se está poniendo en práctica es el de una provincia de San Juan que merecería ser imitado. Otro perjuicio que han sufrido la gente grande, yo creo que hay 2 cuestiones muy, muy graves respecto de las personas de más de 60 años. En primer lugar, hay un discurso, no mayoritario, pero de sectores importantes, de que los jubilados somos una carga y que es un problema muy serio, el del haber jubilatorio, el de las prestaciones médicos sociales que son muy caras, y yo diría que hasta una naturalización de los fallecimientos. Y por otra parte, en la atención médica se ha notado con mucha fuerza la brecha digital, porque si bien algunas cuestiones de la telemedicina son muy útiles a distancia, sobre todo cuando tenemos que estar distanciados y demás, hay cuestiones en las que no se puede pretender que todo el mundo haga todo a partir de una determinada edad digitalmente. En primer lugar, no puede reemplazar la telemedicina al médico, definitivamente. No, tal cual. Pero puede servir, puede ser útil. Pero requiere conectividad y elementos inteligentes como una computadora, un smartphone o lo que sea, que más de la mitad no la tiene en la Argentina. Claro. Y por otra parte, con la tecnología. Si una persona está enferma y tiene que hacer un montón de cosas a las que no está para nada habituada, e incluso en algunos casos que no puede o no quiere aprender por un problema cultural, es grave que el único acceso que tenga es ese. Y eso ha ocurrido y ocurre, y me parece también una afectación a un derecho humano fundamental. Por supuesto que la conectividad lo es, pero tampoco lo tenemos garantizado. Y eso ha determinado una injusticia particular y una afectación particular de los derechos de la gente grande en la Argentina. Bueno, doctora, ya por una cuestión de tiempo tenemos que finalizar este conversatorio. La verdad, le agradezco como miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas, esta posibilidad de poder conversar. Me parece que hemos tocado, a pesar del tiempo con el que contamos, pues son temas para, la verdad, trabajar y dedicarle mucho tiempo, pero hemos tocado algunos temas claves que me parecen muy valiosos y que no solo son un desafío para Argentina, sino un desafío para toda la región. Así que quería agradecerle. Yo te quería decir lo siguiente, si me querés hacer alguna pregunta de algún tema que te parezca importante que yo no haya tocado, me la podés hacer. No, parece que hemos tocado todos los temas en lo que habíamos hablado estos días de la salud mental. Lo hemos podido trabajar, que me parecía un tema
Un tema muy importante, pues también se supo que en Argentina, estamos hablando de nuestro caso en particular, aumentó exponencialmente el consumo de alcohol y el consumo también de psicofármacos, por consecuencia de todas estas situaciones que usted bien detalló, bueno, de estrés familiar, de estrés por pérdida de trabajo, por encima de la crisis económica que tiene el país, en paralelo con la crisis sanitaria. Pero bueno, hemos podido abordar, la verdad, con conceptos muy claros. La otra cosa que, sí, bueno, lo que ocurre es que son temas, no sé qué dice. Ahí la estoy viendo, ¿eh? ¿Me estás viendo? Porque yo no te veo. No sé qué dice que no te veo. No, pero El tema del consumo de alcohol, del consumo de psicofármacos, del consumo de drogas, es un tema realmente que requeriría otra media hora. sí. Porque lógicamente son cuestiones que tienen sus antecedentes y que en algún sentido se han agravado, lógicamente, y son muy graves. También se agravó el tema del sobrepeso y la obesidad, que es un tema sanitario muy importante también. Y todo han sido consecuencias de un confinamiento extremadamente prolongado e insostenible. Lo que yo sí quisiera remarcar es que realmente es muy importante el tema de testear, aislar, rastrear. Y la otra cosa es que quedo a disposición para cualquier otra consulta en que pueda ser útil. Y les ¿Cómo agradezco no? mucho el tiempo y la atención. Bueno, esperamos contar con usted pronto entonces. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.